El partido se estaba volviendo espeso, denso, incómodo. De esos encuentros que no se ganan con talento aislado ni con inspiración puntual, sino con paciencia infinita y una convicción que no siempre se ve a simple vista. El FC Barcelona dominaba la posesión, como casi siempre, pero el control del balón no se traducía en peligro real. Osasuna había planteado un partido quirúrgico, casi académico, ejecutado con una precisión admirable. Líneas juntas, ayudas constantes, basculaciones rápidas y un repliegue que asfixiaba cualquier intento azulgrana de progresar por dentro. Desde la grada, la sensación era clara: el VAR achocaba una y otra vez contra un muro que parecía no tener grietas. Los pases se acumulaban, el balón circulaba de un lado a otro, pero los espacios no aparecían. El plan de Osasuna funcionaba. Y cuando el plan del rival funciona, el fútbol se convierte en una prueba de madurez. Lamine Yamal era el primero en intentarlo. El joven extremo pedía el balón, encaraba, desbordaba, probaba soluciones imposibles. Su lenguaje corporal transmitía ambición, descaro, hambre, pero esta vez no encontraba la claridad final. Sus acciones morían en el último toque, en el último regate, en la última decisión. La defensa rojilla lo sabía y lo esperaba. No le regalaba ni un metro. Marcus Rashford aparecía con más continuidad. Se ofrecía entre líneas, intentaba romper al espacio, buscaba diagonales, pero tampoco era su noche. El remate no estaba fino, el último gesto se le escapaba. El balón parecía negarse a entrar. Ferran Torres, por su parte, vivía un partido irregular. Una ocasión, algún desmarque interesante. Poco más, no lograba imponerse ni generar la sensación de amenaza constante que el VAR necesitaba para romper el partido, y entonces estaba Raphinha. O, mejor dicho, no estaba. El brasileño parecía fuera de foco, desubicado, jugaba como mediapunta, una posición que le exigía interpretar el juego de otra manera. Recibir de espaldas, girarse rápido, pensar más y correr menos, no era su escenario ideal. Durante muchos minutos pasó desapercibido. Apenas participaba, apenas se asociaba. El Camp Nou casi no pronunciaba su nombre. El partido avanzaba y la inquietud crecía. Ese murmullo tan reconocible en la grada cuando el reloj corre y el gol no llega. Osasuna se sentía cómodo, defendía bien, cerraba caminos. Y el VAR comenzaba a intuir que no sería una noche sencilla. Pero hay futbolistas que no necesitan dominar el partido para decidirlo. Hay jugadores que, incluso en sus peores momentos, son capaces de cambiar el rumbo de una historia con un solo gesto. Raphinha es uno de ellos. Porque si algo define al brasileño es su carácter, su orgullo, su incapacidad para esconderse cuando las cosas se ponen feas. Entendió que, ante una defensa tan cerrada, debía inventar algo distinto, algo inesperado, algo que rompiera el guión. Y lo hizo de la forma más sorprendente posible. Desde el círculo central, levantó la cabeza y vio algo que pocos habían notado: la posición adelantada del portero Herrera. Sin pensarlo dos veces, armó la pierna y probó el disparo desde una distancia casi absurda. El balón voló, el estadio se levantó. Durante un segundo eterno, todos creyeron que podía entrar. Pero se marchó rozando el poste. Fue un «uy» colectivo. Un suspiro que recorrió el Camp Nou de arriba abajo. No fue gol, pero fue algo igual de importante, una señal. Un aviso. Raphinha había despertado. Ese disparo cambió su actitud. Cambió su lenguaje corporal. A partir de ahí, empezó a moverse más, a pedir el balón, a atacar los espacios con mayor determinación. Y el VAR, sin darse cuenta, comenzó a encontrar pequeñas grietas en el sistema defensivo de Osasuna. El momento decisivo llegó poco después. Pedri recibió el balón en una de esas posiciones donde parece ver el fútbol a una velocidad distinta al resto. Levantó la cabeza y filtró un pase preciso, medido, quirúrgico. Raphinha arrancó con una velocidad endiablada, dejó atrás a su marcador y, sin dudarlo, desde la frontal del área, sacó un disparo potente. Seco, ajustado al palo gol, el balón se coló pegado al poste y el Camp Nou explotó. No fue solo la celebración de un gol, fue una liberación colectiva. El grito contenido durante tantos minutos salió de golpe. Raphinha corrió, apretó los puños, gritó. Era su reivindicación, su respuesta, su momento. Ese gol no solo abrió el marcador, rompió el partido. Cambió la dinámica. Osasuna ya no podía esperar. Tenía que adelantar líneas.
Y cuando Osasuna salió, el VAR encontró lo que había buscado durante todo el encuentro: espacios. El partido quedó encarrilado. El VAR jugaba con otra calma, con otra confianza. La circulación era más rápida, los movimientos más fluidos. Y cuando el encuentro se acercaba a su tramo final, llegó el golpe definitivo, el segundo gol. Un tanto de oportunista, de delantero atento, apareciendo en el segundo palo para empujar el balón y certificar los 3 puntos. Con ese gol, el Barcelona no solo cerraba el partido, enviaba un mensaje. Un mensaje a la Liga, a sus rivales, a sí mismo. ¿Por qué esta victoria no era una más? ¿Por qué esta victoria no era una más? No era solo un 2-0 ante Osasuna en una noche fría de Liga, era la confirmación de una dinámica. La consolidación de una reacción y la prueba definitiva de que este Barcelona ha aprendido a competir incluso cuando el fútbol no fluye. Desde aquella derrota ante el Real Madrid que sacudió al vestuario y sembró dudas en el entorno, el equipo azulgrana decidió cambiar el chip. Lejos de hundirse, pisó el acelerador. Y desde entonces, no ha vuelto a mirar atrás. 7 victorias consecutivas en Liga. 7, un número que habla de regularidad, de convicción y de una mentalidad que durante años se le había reclamado a este equipo. Partido tras partido, el VAR fue sumando triunfos, ajustando piezas, creciendo en confianza. No todos fueron encuentros brillantes, no todos se ganaron con exhibiciones. Pero todos se resolvieron con la sensación de que el equipo sabía exactamente qué debía hacer para llevarse los 3 puntos. Con el triunfo ante Osasuna, el Barcelona se colocó líder de la clasificación. Líder y, pase lo que pase en las próximas jornadas, líder hasta 2026, un dato que no es menor. Significa estabilidad, control del campeonato y una ventaja psicológica que en una liga tan exigente puede marcar la diferencia. El barcelonismo lo sabe y lo celebra. El Camp Nou vivía una noche especial. No solo por el resultado, sino por la sensación de poder que transmite este equipo en casa. Incluso en partidos incómodos, incluso cuando el rival se encierra y niega los espacios, el VAR termina imponiéndose. Esa confianza se contagia, baja o césped y sube la grada. Y cuando el estado de ánimo es positivo, el aficionado se permite incluso mirar más allá de su propio partido. Porque el fútbol nunca se juega en una burbuja, siempre hay un contexto. Siempre hay un relato paralelo. En este caso ese relato tenía nombre y apellido: Xabi Alonso. Tras el primer gol de Rapina, cuando el Camp Nou aún celebraba la ventaja en el marcador, comenzó a escucharse algo distinto, primero tímido, luego más claro, finalmente, atronador. El estadio, al unísono, empezó a cantar de manera irónica: Xavi, quédate. No fue casualidad, no fue espontáneo. Fue una mofa perfectamente calculada, alineada con el momento que atraviesa el técnico del Real Madrid. Un mensaje directo al eterno rival, aprovechando el contexto de dudas que se ha instalado en el Bernabéu. La grada azulgrana entendió el momento y no lo dejó pasar. El Real Madrid de Xabi Alonso atraviesa su primera gran crisis. Los números son contundentes, solo 2 victorias en los últimos 8 partidos. Pero más allá de las estadísticas, lo que realmente inquieta en Chamartín es la sensación de bloqueo. Un equipo que no encuentra soluciones cuando el partido se le pone cuesta arriba. Un proyecto que, por primera vez, muestra grietas visibles. Xabi Alonso llegó al banquillo blanco con una aureola especial. Representaba renovación, modernidad, una idea clara de juego. Su figura generó ilusión, pero el Real Madrid no espera. Nunca lo ha hecho. Y cuando los resultados no acompañan, la presión cae con todo su peso. Cada decisión se analiza. Cada alineación se cuestiona. Cada empate se vive como una derrota. Desde Barcelona, la grada lo percibió de inmediato y decidió convertirlo en parte de la noche. Los cánticos de Xabi, quédate, no eran un elogio, sino todo lo contrario. Eran ironía pura, un dardo envenenado. Una forma de subrayar el momento delicado del rival, de recordarle que sus problemas también forman parte del espectáculo. El Camp Nou se permitió ese lujo, porque cuando uno va líder, cuando encadena victorias, cuando el equipo responde, el aficionado se siente fuerte. Y cuando se siente fuerte, mira al rival con una sonrisa ladeada. En ese instante, el gol se celebró 2 veces. Una por lo que significaba para el VAR: tranquilidad, control, liderazgo. Y otra por lo que insinuaba sobre el presente incierto del banquillo blanco.
El fútbol tiene esas noches en las que el resultado va más allá del marcador. Mientras tanto, en el césped, el Barcelona jugaba con la serenidad de quien se sabe superior. Osasuna, obligado a adelantar líneas, dejaba espacios que antes no existían. El VAR circulaba el balón con más velocidad, con menos ansiedad. Cada pase parecía tener un propósito. Cada movimiento, una intención clara. Rapina, ya liberado, se movía con otra energía. Pedri seguía siendo el metrónomo silencioso. La defensa, firme, no concedía concesiones. Era el retrato de un equipo maduro, consciente de lo que se estaba jugando y capaz de manejar los tiempos del partido. El segundo gol llegó como consecuencia natural de ese dominio. No fue una obra de arte, no fue una jugada elaborada hasta el extremo. Fue un gol de inteligencia, de estar en el lugar correcto en el momento justo. Un tanto que cerró el partido y certificó los 3 puntos. Con el pitido final, el Camp Nou celebró. No solo la victoria, sino el momento. La sensación de que este VAR ha encontrado una identidad competitiva que sabe sufrir. Quizá víspera, que sabe golpear cuando el rival baja la guardia. Pero la noche aún guardaba lecturas más profundas. Porque noches como esta no se explican únicamente con goles o estadísticas. Se explican con estados de ánimo, con símbolos, con la manera en que un estadio respira y se expresa. El partido ante Osasuna fue, en realidad, una fotografía precisa del momento que vive el FC Barcelona. Un equipo que ya no necesita brillar durante 90 minutos para ganar. Un equipo que ha aprendido a convivir con la incomodidad, con el bloqueo inicial, con la frustración de no encontrar espacios. Un equipo que entiende que la liga se gana, muchas veces, en partidos feos. Rapina personificó esa idea mejor que nadie. Pasó de la invisibilidad a la trascendencia. De la incomodidad a la autoridad. Durante muchos minutos fue un jugador más, casi irrelevante dentro del engranaje ofensivo. Pero cuando el partido lo exigió, cuando el equipo necesitó un gesto diferente, apareció. Y cuando aparece Rapina, no lo hace a medias. Lo hace con determinación, con potencia, con esa mezcla de rabia y convicción que define a los futbolistas con carácter. Su primer aviso, aquel disparo desde el círculo central, fue un acto de rebeldía, un basta ya, una declaración de intenciones. Y su gol fue la consecuencia lógica de ese cambio de mentalidad. No fue casualidad, fue convicción. Fue creer incluso cuando el contexto parecía adverso. Pedri, una vez más, fue el hilo invisible que sostuvo al equipo. No necesita focos ni titulares estridentes. Su influencia se mide en decisiones correctas, en pases que rompen líneas, en la calma que transmite cuando el partido amenaza con desordenarse. Su asistencia en el gol de Ráfena fue un ejemplo de lectura del juego al más alto nivel. Mientras otros veían un bloqueo, él vio una oportunidad, y detrás, el resto del equipo respondió. La defensa se mostró sólida. El centro del campo mantuvo el equilibrio. El VAR no concedió. No regaló nada. Supo gestionar la ventaja con inteligencia. Ese es, quizás, el mayor crecimiento de este equipo respecto a temporadas anteriores. La racha habla por sí sola. 7 victorias consecutivas en Liga, liderato asegurado hasta 2026, una dinámica positiva que no se construye de un día para otro. Es el resultado de decisiones, de trabajo, de aprendizaje tras los golpes. La derrota ante el Real Madrid fue un punto de inflexión. A partir de ahí, el VAR entendió que no bastaba con jugar bien. Había que competir mejor. Y mientras el VAR crece, el relato inevitablemente se cruza con el del Real Madrid. Porque en el fútbol español, las historias nunca son independientes. Lo que ocurre en un lado siempre tiene eco en el otro. Los cánticos de Xavi, quédate, no fueron solo una burla. Fueron un reflejo del momento psicológico que viven ambos clubes. El Real Madrid atraviesa dudas. Y cuando el Madrid duda, el entorno se agita. Xabi Alonso, que hasta hace poco era intocable, empieza a sentir el peso del banquillo más exigente del mundo. No es una crítica gratuita. Es la realidad de un club que no concede margen al error. 2 victorias en 8 partidos son suficientes para encender todas las alarmas. Desde el Camp Nou, esa situación se percibió con claridad. Y la grada decidió incorporarla al relato de la noche. No por crueldad, sino porque el fútbol también se alimenta de rivalidad, de provocación y simbolismo.
En ese instante, el Barça no solo ganaba su partido, también se sentía fuerte frente a su eterno rival. El gol de Rapina se celebró por partida doble, por el presente propio y por el presente ajeno, por lo que se construye y por lo que se tambalea al otro lado. Así funciona este duelo eterno, incluso cuando no se juega directamente. Al final del partido, el Camp Nou despidió al equipo con aplausos. No fueron aplausos eufóricos, desmedidos, fueron aplausos de reconocimiento, de complicidad, de confianza. El barcelonismo siente que este equipo representa algo más que resultados. Representa una idea clara de hacia dónde va. El Barça avanza paso a paso, sin grandes proclamaciones, sin promesas grandilocuentes, pero con una seguridad que se transmite en cada partido. Sabe que la liga es larga, sabe que vendrán momentos difíciles, pero también sabe que, hoy por hoy, tiene las herramientas para afrontarlos. Osasuna fue un obstáculo serio, un rival incómodo, un partido trampa, y el Barça lo resolvió. Eso es lo que hacen los equipos campeones. No siempre ganan gustando, pero siempre saben cuándo y cómo golpear. Y mientras el calendario sigue su curso, mientras la presión cambia de bando, el Barcelona se permite mirar el futuro con optimismo. La clasificación manda, la dinámica respalda. El vestuario cree. Porque al final, más allá del marcador, noches como esta dejan una certeza: este Barça ha aprendido a sobrevivir a los partidos cerrados. Ha aprendido a convertir la incomodidad en virtud. Y cuando eso ocurre, cuando un equipo domina incluso en el caos, el mensaje para la liga es claro: el Barcelona está de vuelta. Y no piensa bajar el ritmo.